Sin miedo a comprometerse, una conferencia impartida por Monseñor José Ignacio Munilla a jóvenes de la diócesis de Alcalá de Henares en el Obispado de Alicante el 10 de agosto de 2024. He preparado una reflexión sobre el tema del compromiso. Soy consciente de que sois unos jóvenes pues que estáis recibiendo también una llamada que requiere un nivel de compromiso, una llamada al seguimiento de Jesucristo, una llamada al servicio de la Iglesia, también respondiendo a muchas necesidades del mundo, y eso requiere un compromiso. Y entonces, bueno, pues yo, ¿qué es lo que os quiero decir? Que sin miedo a comprometerse, quisiera quitar el miedo al compromiso y hablar del compromiso en la vida cristiana. Y comienzo por decir que yo voy a elogiar el compromiso que no goza de muy buena prensa hoy en día. Por ejemplo, la expresión, a menudo compromiso, tú. A mí no me metas en esa menudo compromiso, esa expresión se escucha, ¿no? Que es como decir quita, quita, O sea, menudo compromiso es, yo no quiero compromisos, Si quieres voy un día y vale, pero yo no quiero compromisos. O sea, en nuestro lenguaje habitual, vamos asumiendo una especie de alergia al compromiso, porque eso te ata, Eso te ata. Nuestra cultura, pues igual es más propicia para responder a llamadas puntuales, eventos puntuales, son hasta ahí más o menos, Pero, sin embargo, los itinerarios de medio y largo plazo, quita, eso te sujeta mucho, ¿no? Hay una resistencia a ello. Es como que si lo que se llevase hoy en día fuese un picotear, pero sin comprometerse, ¿no? Un poquito por aquí, un poquito por allá, es lo que se lleva, ¿no? Picoteamos un poco de todo, pero vamos, que tampoco nos atamos a nada. También esto conecta con la nueva era, la nueva era que es una especie de sincretismo, un poquito de zen, un poquito de evangelio, un poco de yoga y libros de autoayuda, en fin, es una miscelánea de cosas, ¿no? En la que uno bebe un poquito de cada cosa sin comprometerse definitivamente con nada, ¿no? Esto también conecta con un pensamiento relativista. Parece como que el relativismo le da un marco de justificación a todo esto, ¿no? El relativismo le da un marco de justificación a la huida del compromiso. No te puedes comprometer plenamente con algo porque no hay una verdad definitiva. Luego a picotear y tira para adelante, ¿no? O sea que, digamos, en nuestra cultura lo que se lleva es buscar, pero no encontrar. ¿Sabes? O sea que pues, toda la vida buscando, ¿entiendes? Pero Jesús dijo, buscad y encontraréis. Es que es otra cosa. Claro, la búsqueda es un medio, pero tiene un fin. La búsqueda por la búsqueda, mira, eso no va a ningún lado. Hasta puede ser un postureo. Yo es que soy una persona muy abierta. Estoy abierta a todo. Ya, sí, tú lo que no quieres es comprometerte con una verdad una vez que la has descubierto. Es más, como veas que aquí puede haber una verdad, voy a seguir buscando por otro lado. Creo que es algo que marca nuestra cultura. Es una modernidad que tiene mucho de relativismo, más que verdad hay opiniones, más que unidad hay fragmentos, más que futuro hay inmediatez, más que valor hay valoraciones. Bueno, pues es una crisis de la modernidad, que es bastante incompatible con los compromisos, con un compromiso de vida. También sería bueno hacer una reflexión, aparte de hacer este pequeñísimo análisis que he hecho yo de nuestra cultura, hacer un análisis de por qué nos cuesta tanto el compromiso. ¿Por qué cuesta tanto, no? A mí se me ocurren especialmente tres factores. El primero, creo que es un falso sentido de la libertad, ¿no? Que es incompatible con el compromiso. Pues, por ejemplo, el concepto de la libertad del mayo de 68. Pues tú verás. El concepto de la libertad del mayo de 68 es
ausencia de compromisos, a mí que nadie me constriña, yo quiero superar las imposiciones sociales, yo quiero ser libre de normas, libre, es como una libertad negativa, libre de, que nadie me diga nada, una libertad negativa, pero no positiva, libre para, no, es libre de. Es una libertad que es desvinculación, independencia, autodeterminación. Yo tengo que tener el botón de decisión de todo, eso es lo que se entiende, ¿no? Pero claro, la verdad es que desde mayo del 68 ha pasado bastante tiempo y tenemos hoy en día pues, muchos elementos para decir que eso era un espejismo de libertad. Tú fíjate, madre mía. Pues, el supuesto amor libre ha resultado ser un sexo esclavo y ahora la gente está pues, buscando ayudas para salir de las adicciones. Y tú fíjate dónde quedaba aquel mayo 68. Tú, menudo tortazo. Chesterton, fíjate, ya bastante antes, ¿no?, que el mayo del 68, tú verás, ¿no?, casi a inicios del siglo XX, decía él que la expresión amor libre es contradictoria. El amor libre es contradictoria, ¿no?, porque la naturaleza del amor es atarse a sí mismo. Fíjate. Luego van ahí una pareja de novios que no tienen ni idea de qué es el cristianismo, vamos que... y van y cuando se enamoran cogen y ponen un candado ahí en el puente y cogen y tiran la llave al río. Pero a esos, ¿quién les ha enseñado eso? Porque si no son ni cristianos, ¿de dónde nace en ellos ese entender que el amor se ata y que la llave hay que echarla al río? ¿Eso dónde los ha nacido? Joder, debe ser que la naturaleza del amor tiene en sí misma un compromiso. Si no, ¿de dónde les ha nacido eso? ¿Quién les ha predicado eso si estos ya no son cristianos? Por eso, ¿no?, decía él, la expresión amor libre es contradictoria. Si el amor es comprometerse, si el amor es darse, ¿no? Otra expresión de Chesterton, así que es muy, muy provocativa, ¿no?, pues, y de esas que hace pensar. Dice Chesterton: ¿por qué todos los tontos del mundo piensan que solo somos libres cuando desobedecemos? A ver, casi hemos asumido que yo soy libre para desobedecer. Joder, ¿por qué no piensas que eres libre para obedecer? ¿Dónde te han metido ese gol a ti? O es que es un chico muy libre, pues hace lo que... Pues es un espíritu indómito, ¿así? O sea, hemos de alguna manera, ¿no?, ligado el concepto de la libertad con que uno se desvincule. Y obviamente nos metemos un gol en propia meta, asumiendo, ¿no?, ese parámetro. De hecho, y continúo con Chesterton, ¿no?, él dice que la mayor muestra de libertad que puede existir es obligarte a ti mismo, comprometerte. Esa es la mayor muestra de libertad. Entonces, decía, ¿no?, que el primer obstáculo para entender lo que es el compromiso es el falso sentido de la libertad, un concepto equivocado de la libertad, ¿no? Porque lo cierto es que sin el compromiso, la vocación al amor queda descarrilada, se descarrila. Tú tienes una vocación al amor que se queda descarrilada. Y es que el amor es algo más que un sentimiento, que un instinto, ¿no? En su esencia, el amor es entrega, es donación, es compromiso. Vamos, que decirle a una persona: cariño, yo te quiero mucho, pero no quiero compromisos. Vamos a ver, pues es que nos estamos engañando completamente, ¿no? En definitiva, que la libertad no es la ausencia de compromisos, sino que es la habilidad de discernir y comprometerme yo mismo en lo que es lo mejor para mí y para los demás, para el bien común. Repito, la libertad no es ausencia de compromisos, sino la capacidad de discernir y de comprometerme con lo que es bueno, con el bien común. Capacidad de discernir y de comprometerme.
Luego hay que desenmascarar, ¿no?, un concepto de falsa libertad. Eso yo creo que en nuestra manera de pensar, cuando escuchamos, ¿no?, pues, discursos, cuando vemos formas de expresiones, valores inherentes, hay que decir, aquí hay un falso concepto de libertad que lo está contaminando todo. El segundo elemento, ¿no?, que puede dificultar, primero he dicho falso sentido de la libertad, el segundo, el miedo a nuestra incapacidad. Porque claro, para comprometerse hace que hay que tener un cierto nivel de seguridad. Si yo me siento absolutamente inseguro, ¿a dónde voy yo comprometiéndome? Y esto, a veces también esto es miedo al ridículo, miedo al fracaso, miedo a mi impotencia, que yo tendría que estar mucho mejor formado. Con este nivel de formación que tengo, ¿a dónde voy a comprometerme? O sea, los miedos. Esto no es nuevo, ¿sabéis? No es nuevo. Uno se acerca a la Sagrada Escritura y en la Sagrada Escritura esto es casi, yo diría que es un clásico. Un clásico en todos los que han sido llamados por Dios, que se sentían inseguros. Por ejemplo, Moisés, fíjate tú, Moisés, que nosotros le pintamos a Moisés cuando pues viene la estatua del Moisés, claro, y de repente tiene la Miguel Ángel, etcétera, pues le ven con una recidumbre que dice, joder, pues parece un Sandokan, yo qué sé, ¿no? Pues un Superman. Pero tú lees la Sagrada Escritura y Moisés se sentía absolutamente frágil, ¿no? Dice Éxodo 4:10. Pero Moisés dijo al Señor, por favor, Señor mío, yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, ni siquiera después de que tú has hablado con tu siervo, que soy torpe de boca y de lengua. Parece ser que Moisés echó mano de su hermano Aarón para poder hablar en público, porque él podía ser tartamudo, no se expresaba bien, entonces necesitaba a alguien que, más inseguridad, pues quiere decir que todo eso le podía dar una gran inseguridad. Y él la esgrime delante del Señor. Y dice, por favor, Señor, que ya sabes que yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, ¿no? Y sin embargo dice, yo te elegiré a ti para que liberes a mi pueblo, ¿no?, de la esclavitud de Egipto. Eso impresiona. Impresiona. Lo que para nosotros nos parece que son obstáculos para el compromiso, Dios dice, no te preocupes de eso. Preocúpate de tus pecados, yo qué sé. O sea, que Dios tiene otra valoración distinta de las realidades, ¿no? Por ejemplo, Jeremías, el capítulo 1, cuando habla de la vocación de Jeremías, ¿no? El Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse, ay, Señor mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño. El Señor me contestó, no digas que eres un niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. O sea, que es un clásico eso. Es un clásico el miedo a la inseguridad, el miedo es un clásico ante las llamadas de Dios al compromiso. Es un clásico. Dios siempre tiene que vencer esa especie de sensación de que yo no soy la persona adecuada. Yo creo que aquí hay una sentencia de San Agustín que la clava. Yo siempre digo que San Agustín es un don de Dios para la Iglesia porque tiene la capacidad de con una exactitud tremenda abordar los problemas, ¿no? Entonces la frase clave de San Agustín es: Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. ¡Joá! Madre mía. Pues es que eso pone las cosas en su sitio, ¿no? Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Madre mía. Entonces esto es una obra de Dios, ¿no? Entonces la cosa está en manos de Dios, está en sus manos. Bueno, pues esto nos hace ver la realidad desde otro ángulo. No es de yo,
O sea que la cosa es distinta. Esto es una obra de Dios, pues entonces vamos a dejar que Dios haga su obra, sin ponerle obstáculos. Si me quiere elegir, ya me capacitará, Él me capacitará. Y en cualquier caso, ¿no? Cuando hablamos de discernir vocaciones o de discernir carismas, por ejemplo, ¿no? Que son al servicio de la comunidad eclesial, pues ya será la Iglesia la que discierna. Será la Iglesia la que discierna, pues el que yo tenga esta vocación o esta llamada, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, he dicho un concepto falso de libertad, he dicho nuestros miedos a nuestra incapacidad. También puede condicionar nuestra respuesta, ¿no? A la llamada comprometida, el miedo al futuro, miedo a los escenarios del futuro. Porque, decimos, la vida da muchas vueltas, pero ¿y si ocurriese? ¿Y si pasase? ¿No? Yo aguantaré, seré capaz de esto, seré capaz del otro, ¿no? Creo que eso también suele ser una de las cosas que más condiciona, ¿no? Nuestra decisión de compromiso. Existe como una tentación que es el agobio a destiempo. Eso es una tentación muy, muy típica. Ya le estoy dando vueltas a la cabeza a 28 cosas hipotéticas que pueden ocurrir. Si ocurre esto, pero si él me dice, si el otro entra, si el otro sube, a ver, que todavía no estamos en esas, tú. Y lo más posible es que de todo eso que has pensado no pase nada. Será todo completamente distinto. Entonces ya me estoy bloqueando con hipótesis, con futuribles, ¿no? Es como ocupar la cabeza con futuribles que supone que es caer en la tentación de no vivir el momento presente en intensidad de amor. O esto es una estrategia del maligno en la que caemos muy fácilmente. Ya empiezo yo en mi cabeza con futuribles, y eso ¿qué es lo que hace? De alguna manera me está sacando de vivir el momento presente con intensidad. Entonces, claro, ya me están entrando miedos, y entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? La respuesta adecuada, porque es verdad que la tradición de la Iglesia es una maravilla. Si conociésemos, ¿no? Pues, con mayor profundidad la historia de la espiritualidad en la tradición de la Iglesia, sería una maravilla, ¿no? Y entonces yo creo que la respuesta adecuada a esto está en lo que San Juan 23 decía, en el solo por hoy. Oye, mira, yo solo por hoy, que también es la filosofía de Alcohólicos Anónimos, de mucha gente que lucha y dice, mira, yo solo por hoy voy a ser fiel. Solo por hoy. Mañana no sé si voy a poder, pero yo lo que sí que sé es que solo por hoy Dios me da esta gracia. Entonces no voy a estar comiéndome el tarro, rayándome la cabeza con qué va a pasar mañana. Yo solo sé que solo por hoy no voy a beber. O sea, no voy a beber. Yo solo sé que solo por hoy voy a ser fiel a lo que Dios me pone en el camino de mi vida y me voy a entregar a ello, pero en alma, corazón y vida. Y no voy a permitir a mi cabeza que se raye pensando en mañana, pasado y al otro, porque sería caer en una tentación, ¿no? Y esto nos permite madurar para ir recibiendo una gracia superior que todavía no tengo. Porque si yo vivo el momento presente con intensidad, eso me permite madurar y recibir una gracia superior que hará que mañana ya esté en una disposición. Es como si yo subo un escalón y este escalón, obviamente, que ya lo he subido, me va a permitir que el siguiente, que ahora mismo lo veo muy alto, ya esté más cerca. O sea, tú céntrate en el escalón que tienes ahora. No pues mira toda la escalera hasta arriba. A ver, tú céntrate en el escalón que tienes delante. Y subiendo ese escalón, Dios ya tiene un plan de qué pasa con el siguiente escalón, ¿no? Solo por hoy. O es una filosofía maravillosa en la que estamos, ¿no?, centrando nuestra atención. Y además, ¿no?, nos estamos recordando algo que es clave en la vida cristiana, y es que Jesús nos acompaña.
Jesús camina junto a ti. Camina junto a ti, Él te acompaña. Él no permite que tú ahora seas tentado por encima de tus fuerzas. Pues entonces, a caminar junto a Él, ¿no? Y a no permitir que la cabeza nos esté desvariando y de alguna manera te esté enajenando del momento presente. Que es como que estás siendo engañado, ¿no? Bueno, doy un paso más. La luz del Evangelio sobre el tema del compromiso. La luz del Evangelio. La palabra compromiso como tal, como me refiero, ese término no aparece en el Evangelio. Vamos, quizás es más un término más moderno, pero ciertamente el concepto, claro que aparece el concepto, ¿no? Yo creo que pues, posiblemente uno de los textos cumbre para hablar de ello lo tenemos en Mateo 25. Sabéis que el capítulo 25 de San Mateo nos habla de cómo presentarnos ante Dios, y termina con el juicio final. El capítulo 25 de Mateo termina con el juicio final. Dios separará a los justos de los injustos, separará a la derecha a unos y a la izquierda a otros y les dirá: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. O les dirá: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed. O sea, es un juicio final en el que se separa el bien del mal. Pero ¿qué viene antes del juicio final en Mateo 25? La parábola de los talentos. La parábola de los talentos, ¿sabes? La parábola de los talentos que nos recuerda que el mal no es únicamente hacer cosas malas, sino que el mal también es no hacer cosas buenas, no hacer lo que Dios esperaba de ti. Porque claro, uno lee la parábola de los talentos, que la vamos a leer ahora, y entonces alguno diría: bueno, pues este hombre, ¿qué mal ha hecho? ¿Cómo que qué mal ha hecho? No ha hecho el bien. Es que Jesucristo nos ha redimido no solo para que no hagamos cosas malas, sino para que hagamos el bien, para que seamos santos, ¿no? Que claro, la cosa es un poco distinta. Entonces, vamos a leer la parábola de los talentos. Mateo 25, versículo 14. Es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de un tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me diste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. El señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Y ahora atentos a la jugada, ¿no? Dice: se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: ¿eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dad 0 al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le dará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes.
La providencia ha querido que el término talento signifique dos cosas. Significa el nombre de una moneda, porque claro, cualquiera habla de que repartió 5 talentos se está refiriendo a una moneda, pero la providencia ha querido encima que el término talento signifique también cualidades, son tus talentos, tus cualidades, ¿no? De ahí ha venido a decir los dones de Dios, que los dones que Dios te ha dado, ¿no? Que obviamente está inspirado, o sea, ese concepto de tus talentos está inspirado en el Evangelio. La verdad es que no nos damos cuenta que el lenguaje que utilizamos es de inspiración evangélica completa, aunque por mucho que queramos romper con nuestras raíces cristianas, ¿no? Entonces, es que es muy importante, ¿no? que en esa presentación del juicio final de Mateo 25, antes del juicio final, venga la parábola de los talentos. Oye, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en el juicio final no solo seremos juzgados de los mandamientos de la ley de Dios, también seremos juzgados de cómo hemos entregado los dones, los talentos que Dios nos dio. Dios no entregó su vida solamente para que no hagamos cosas malas, sino para enseñarnos a dar la vida. Jesús nos ha redimido para enseñarnos a amar. Jesús nos ha redimido para hacer de nuestra vida un canto de glorificación de Dios, para que seamos santos. Pues que la cosa es distinta, ¿no? Es distinta. Y de aquí se sacan conclusiones, ¿no? Como que lo importante de la vida, lo importante de la juventud, y lo digo a vosotros, ¿no? Que tenéis una edad preciosa, pero hay mucha gente que dice lo importante de la juventud es cómo conservarla. Mentira. Lo importante de la juventud es cómo entregarla. Hay mucha gente que se piensa que la juventud hay que conservarla y se dedica a darse cremas y a vestir de una manera que siempre va a parecer joven, haciendo el ridículo, ¿eh? Lo importante de la juventud no es cómo conservarla, es cómo entregarla, cómo invertirla. Pasa muy rápido, ¿sabéis? La juventud pasa muy rápido. ¿Cómo doy la vida? Y Jesús nos quiere dar la sabiduría evangélica para percatarnos de que la vida solamente merece la pena ser vivida para entregarla por un gran ideal. ¿No? Y lo más triste que nos puede pasar en esta vida es llegar al final de nuestros días con la sensación de que tengo enterrados mis talentos. Oye tú, la vida se está terminando, tengo los talentos enterrados. Además, cuando tienes los talentos mucho tiempo enterrados, llega un momento que dice, ¿dónde lo enterré? Ya no me queda muy claro ni dónde lo tengo. Fíjate, por el paso del tiempo, hasta vamos olvidándonos de los talentos de Dios, ¿no? Se me ha pasado la vida y no he hecho nada. Fue terrible, tú. Se me ha escapado la vida sin enterarme, mirándome al espejo todo el día. Oye, qué duro. ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar. Tal y como está montado esto, parece que todo esto está montado para eso, para que la vida se te escape mirándote al espejo, mirando al Instagram a ver qué tal quedo. Me cago en la mar, tú. Es que es tremendo. Que se me escapa la vida, tú, y todavía los talentos los tengo enterrados, ¿no? Entonces, siguiendo la lógica evangélica, decía que el capítulo 25 de Mateo es como para que hagamos de él pues una lectura profunda, ¿no? Lo último del capítulo de San Mateo es el juicio final. Pero antes del juicio final que viene, la parábola de los talentos. Y antes de la parábola de los talentos, ¿cómo comienza Mateo 25? Con la parábola de las 10 vírgenes que esperan la llegada del esposo. Así es el capítulo 25 de Mateo. Primero, la parábola de las 10 vírgenes. Luego, la parábola de los talentos. Y luego, el juicio final. Luego, es muy importante
que para descubrir, ¿no?, nuestra llamada al compromiso y desarrollar nuestros talentos, nos demos cuenta de que tenemos que tener las lámparas encendidas, ¿no? Y las lámparas encendidas es la atención a la vocación, la atención a que Jesús me espera. Estoy esperando la llegada del esposo, porque estoy esperando la celebración de un banquete de bodas, estoy esperando a que el esposo llegue y tengo la lámpara encendida, es decir, estoy atento a la llamada de Dios, estoy atento a mi vocación. O sea que el compromiso de vida es la atención a Jesucristo. ¿A qué me pide? A su vocación. La lámpara encendida es una evocación de la espera del esposo, de esperar lo que Dios quiere de mí. Jesús, ¿qué quieres de mí? Estoy atento a ello. Estoy atento y te lo pregunto y discierno una y otra vez qué pasos esperas de mí, ¿no? Será clave alimentar con aceite la lámpara para que no se apague. Y que toda nuestra vida sea un buscar la voluntad de Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Por eso, yo creo que así se entiende la palabra compromiso. Nosotros lo más probable solemos pensar, ¿no? El problema para comprometerme, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el análisis típico que hacemos de nuestra dificultad para comprometernos? A ver, ¿cuál suele ser lo que nosotros percibimos que es mi problema para comprometerme? Solemos decir, mi pereza. Claro, ese es mi problema. Mi problema es mi pereza. Si no fuese por la pereza, ese suele ser el análisis que hacemos. Entonces, yo lo que quiero deciros con todo lo que os he dicho es que, a ver, que no niego que exista la pereza, pero que detrás de la pereza hay algo más importante, porque lo de la pereza es que me pesa mucho el cuerpo, ¿no? Algo así, ¿no? Me pesa mucho el cuerpo. Pero detrás de la pereza hay algo mucho más determinante, que es lo que llamamos en teología espiritual la acedia, es decir, el enfriamiento de la fe, esperanza y caridad. Eso sí que es un problema, ¿sabes? No únicamente me pesa el cuerpo, no. El enfriamiento de la fe, esperanza y caridad, o sea, que la lámpara no esté encendida, eso es nuestro enemigo más determinante para responder al compromiso de nuestra vida con Jesucristo. Y tenemos que estar siempre atentos a ese enfriamiento de la fe, esperanza y la caridad, a la pérdida del amor primero. Es clave eso, es determinante. A ver, la perseverancia es algo que supera nuestras fuerzas, claro que sí. Ser perseverante toda nuestra vida en la fidelidad en todos los aspectos, claro que nos supera. Es un don, pero es una tarea, don y tarea. Es un milagro, la perseverancia final es un milagro. Pero es un milagro que solo Dios puede hacer y que Dios hace y que Dios quiere darte, ¿no? Luego, el hecho de que la perseverancia sea un milagro no puede ser aducido como causa para que qué difícil es comprometerse, porque es que Dios quiere darte eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Fiel es Dios, que nos demuestra continuamente que su gracia no nos falta en ningún momento, que su gracia no nos ha de faltar. Un texto emblemático, ¿no?, con el que quiero concluir. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 10, dice: doy gracias a Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que os ha dado en Jesucristo, mientras aguardáis la manifestación suya final. Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo. Os ruego, hermanos, en nombre del Señor Jesús, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos, con un mismo pensar y un mismo sentir. Es decir, a ver, que Dios no falla, que Dios es fiel.
fiel es Dios y Él te va a dar el don de la perseverancia. La gracia de Cristo no te ha de faltar. Y este texto añade un detalle, que es que después de decir fiel es Dios, confía en Él, te dice, manteneos unidos. Curiosamente aquí introduce algo que podía parecer que es otra cuestión. No, es otra cuestión muy relacionada. Es decir, que la fidelidad en el compromiso tiene que ser estimulada mutuamente entre nosotros. Tenemos que mantenernos unidos, porque la fidelidad se estimula. Tú donde ves una persona que te está dando un testimonio de fidelidad en su vida de perseverancia, dices tú, mira este tío, ¿cómo permanece aquí firme? Oye, pues yo, se ha fastidiado, ¿no? Y vas y visitas un día a un enfermo. Ahí está él, clavado en su cama, con una fidelidad, con una sonrisa todos los días. Dices, oye, este tío, así. O sea, es decir, la fidelidad es estimulante, ¿eh? Por eso es tan importante mantenernos unidos y recibir el testimonio de la fidelidad unos de otros. Y ser también conscientes de qué responsabilidad tan grande tenemos que mi infidelidad hace daño a los demás, claro. Claro, eso, porque todo tiene su qué. O sea, obviamente, si decimos que estimulante es la perseverancia de las personas, su compromiso fiel, también hay que decir qué daño podemos hacer cuando no somos perseverantes y fieles, porque entonces transmitimos un mensaje a los demás de sálvese quien pueda, ¿sabes? Por eso, qué importante es, ¿no?, que el descubrimiento de un Dios que se ha hecho hermano de los hombres, como es Jesucristo, ¿no?, nos tiene que llamar al compromiso. Si Jesús se ha hecho hermano nuestro, uniéndose a la condición humana para siempre, a ver, que Dios no ha dicho, me voy a disfrazar de hombre 33 años, luego dejo aquí el disfraz y me vuelvo allí un momento. No sé si nos hemos dado cuenta de esto, Se hizo hombre para siempre. Dios ha asumido la naturaleza humana para siempre. Es un detalle, Es un detalle. O sea, la perseverancia y el compromiso de Dios de estar siempre con nosotros es definitivo. Entonces, pues ese es nuestro modelo. Ese es el modelo de Jesucristo, ¿no? Uniéndose a nosotros pues por toda la eternidad, en una perseverancia impresionante. Impresionante, ¿no? Entonces, pues estamos llamados a quitarle el miedo al compromiso, a sacudirnos ese miedo, sin miedo a comprometerse, sin miedo a comprometerse. Es verdad que cuando el Señor llama, pues la llamada suya es exigente y nos suele poner patas arriba. Te pone patas arriba porque tú tenías tus planes, habías pensado las cosas a tu manera, pero no tengamos miedo alguno, ¿no? Miedo alguno, porque ese aparente desorden que se produce en nuestros planes cuando decimos yo sigo el plan de Dios, en el fondo, ese aparente desorden es un bien para ti que pone las cosas en su sitio, pone las cosas en su sitio, ¿no? Qué alegría, ¿no?, es vivir el compromiso de la vida. Qué alegría es poder dedicar lo mejor de nuestras fuerzas pues al servicio de lo que es eterno. Qué alegría, ¿no?, poder desgastar nuestras fuerzas en lo que merece la pena. Estar desgastando tus energías en lo que no es para nada, ¿no? Es un desperdicio, un derroche de energías que algún día dice, oh, qué pena, ¿no? Que he desgastado mis fuerzas en lo que no tenía trascendencia ninguna, ¿no? Bueno, a Santa María le pedimos el don de la fidelidad. Así finaliza en Radio María esta charla de Monseñor José Ignacio Munilla, impartida a jóvenes de la diócesis de Alcalá de Henares en el Obispado de Alicante el 10 de agosto de 2024, con el título Sin miedo a comprometerse.